En agenda, a debate el tema de inmigración en el Senado. Varias propuestas están sobre la mesa. En el centro, una solución para los Dreamers y la seguridad fronteriza. Apagón en Puerto Rico. Una explosión deja sin luz el norte de la isla. Un paso atrás en la restauración del servicio a más de 400,000 usuarios que siguen a obscuras tras el paso de María. Rescate. A salvo la madre del pelotero venezolano de las Grandes Ligas, Elías Díaz. Sus secuestradores la retuvieron 3 días. 5 policías fueron arrestados. Conducta sexual inapropiada. El fiscal de Nueva York demandó al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, y a su empresa tras una pesquisa de derechos civiles sobre acusaciones de sus empleadas. Disney aumenta sus precios. La compañía subirá el costo de sus entradas para Walt Disney World en Orlando y Disneyland en California. Crecen las expectativas en torno al debate sobre inmigración en el Senado. Están en juego el destino de los Dreamers, sus familias y la seguridad fronteriza. Julio Vaqueiro nos explica. Luis Flores es Dreamer, es activista y se sabe atrapado entre políticos. Estamos angustiados, pero estamos optimistas también de que haya haber algo pronto. Su futuro y el de otros soñadores depende de las negociaciones en Washington, que se espera comiencen en el Senado este lunes. The laws are bad and they have to be changed. Debemos cambiar las leyes migratorias, dijo el presidente en este video que subió a Twitter. Propone un camino a la ciudadanía para los Dreamers a cambio de más seguridad fronteriza y un fin a la unificación familiar, a lo que él le llama inmigración en cadena. A muchos soñadores eso no les gusta. Lo malo es que está sacrificando las protecciones de la familia y de nuestras comunidades, ¿no? Cualquier modificación a las leyes de inmigración debe pasar por el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Con el Senado va a ser lo más fácil y mucho más difícil con la Cámara de Representantes, y con el presidente, quién sabe, un día dice una cosa y el otro día cambia. Por lo pronto, en el Senado se barajean 2 propuestas. Los republicanos ultraconservadores Tom Cotton y David Perdue proponen reducir la inmigración legal, disminuir el asilo y aumentar los arrestos y deportaciones. La otra propuesta, conocida hasta ahora, es la del Grupo de los 6, integrado por legisladores moderados de ambos partidos. Ellos quieren un camino a la ciudadanía para los Dreamers y, a diferencia de la Casa Blanca, residencia provisional para sus padres. Tendremos avances esta semana, dijo el republicano Jeff Flake en el programa Meet the Press de nuestra cadena hermana NBC. Y otros coinciden con él. 75% que algo va a pasar que va a ayudar a los Dreamers. La cosa es que ¿qué más tiene que pasar para eso? Lo ideal sería que nuestros padres y nuestra comunidad tendría una manera de trabajar legalmente en el país. Solo espera que el costo de una solución para los Dreamers no sea demasiado alto. Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo. Y la Casa Blanca dijo que pedirá $3,000 millones más para el muro en la nueva ley de gastos. El plan es trasladar los $1.6 mil millones del año pasado hacia el nuevo presupuesto para sumarlos a la nueva partida. El traslado de estos fondos estaría condicionado al logro de un acuerdo bipartidista que resuelva la situación de los Dreamers. Y una vez más, las autoridades mexicanas rescataron a inmigrantes que estaban siendo víctimas de tráfico humano. Se trata de 228 centroamericanos y un mexicano que fueron localizados en varias viviendas de la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, donde esperaban su turno para cruzar a pie la frontera hacia Estados Unidos. Muchos de ellos no contaban con una identificación y otros tenían documentación falsa. ¿Cómo llegamos aquí? Primero, con un presidente Trump que ayer volvió a vincular la inmigración con la pandilla MS-13, originada, por cierto, en Los Ángeles. Y segundo, con un Capitolio que ya cocina algunas propuestas. En medio de todo están los jóvenes Dreamers, cuyo futuro depende de lo que ahora se decida. Luis Flores es Dreamer, es activista y se sabe atrapado entre políticos. Estamos angustiados, pero estamos optimistas también de que haya haber algo pronto. Su futuro y el de otros soñadores depende de las negociaciones en Washington, que se espera comiencen en el Senado este lunes. The laws are bad and they have to be changed. Debemos cambiar las leyes migratorias, dijo el presidente en este video que subió a Twitter. Propone un camino a la ciudadanía para los Dreamers a cambio de más seguridad fronteriza y un fin a la unificación familiar, a lo que él le llama inmigración en cadena. A muchos soñadores eso no les gusta. Lo malo es que está sacrificando las protecciones de la familia y de nuestras comunidades, ¿no? Cualquier modificación a las leyes de inmigración debe pasar por el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Con el Senado va a ser lo más fácil
y mucho más difícil con la Cámara de Representantes, y con el presidente, quién sabe, un día dice una cosa y el otro día cambia. Por lo pronto, en el Senado se barajean dos propuestas. Los republicanos ultraconservadores Tom Cotton y David Perdue proponen reducir la inmigración legal, disminuir el asilo y aumentar los arrestos y deportaciones. La otra propuesta, conocida hasta ahora, es la del Grupo de los Seis, integrado por legisladores moderados de ambos partidos. Ellos quieren un camino a la ciudadanía para los Dreamers y, a diferencia de la Casa Blanca, residencia provisional para sus padres. Tendremos avances esta semana, dijo por la mañana el republicano Jeff Flake en el programa Meet the Press de nuestra cadena hermana NBC. Y otros coinciden con él. 75% que algo va a pasar que va a ayudar a los Dreamers. La cosa es que ¿qué más tiene que pasar para eso? Lo ideal sería que nuestros padres y nuestra comunidad tendría una manera de trabajar legalmente en el país. Solo espera que el costo de una solución para los Dreamers no sea demasiado alto. Mire, mientras el presidente quiere más seguridad en la frontera, la presión que ya ejercen ahí las autoridades de inmigración en la frontera con México está llevando a muchos emigrantes que cruzan el desierto a tomar caminos menos utilizados y por lo tanto más peligrosos. Son rutas que, según un nuevo informe, cobraron más vidas en 2017. Claudia Mendoza amplía. Enrique Morones y su grupo Ángeles de la Frontera ven a diario la realidad que viven quienes buscan cruzar a Estados Unidos. Dice que en los últimos meses han tenido que colocar más cruces en el desierto. Esto porque asegura ha incrementado el número de inmigrantes que mueren en su intento por cruzar. Hay más peligro porque la gente va en áreas más peligrosas. Aunque son menos personas, son más muertes. La experiencia de Morones concuerda con un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que utilizando información de la patrulla fronteriza, destacó que se vio un aumento en el número de migrantes que fallecieron intentando llegar a suelo estadounidense. Esto a pesar de una baja significativa en el número de detenciones. El informe de la Organización Internacional también indica que la frontera con Texas es la más peligrosa. El año pasado se registraron 191 muertes ahí, un 26% más que en el 2016. Para este activista, el fuerte control fronterizo del gobierno federal tiene mucho que ver con el aumento en el número de muertes. Poner más personal de agentes de migración en la frontera, cuyo único fin es crear la muerte. Este protector de los migrantes también asegura que ha cambiado radicalmente el migrante que intenta completar la peligrosa travesía. Es muy triste que las personas que están cruzando se están muriendo en el desierto o en los cerros. Ya no somos los mexicanos, el grupo más grande, ahora son los centroamericanos. Pero sea de Centroamérica o de México o donde sea, son seres humanos. Y asegura, no dejará de poner una cruz por cada inmigrante que pierde la vida en la busca del sueño americano. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. El Departamento de Seguridad Nacional y ICE podrían verse obligados a presentar ante la justicia documentos sobre la condición en que muchos inmigrantes están recluidos en los centros de Adelanto en California y el de Etowah en Alabama. Así lo reclama una demanda colectiva que busca esclarecer casos de presunto abuso y también esclarecer la muerte de algunos detenidos. En Houston, activistas pro-inmigrantes lanzaron una alerta sobre la forma en la que, aseguran ellos, ICE está trabajando. Afirman que los agentes de inmigración se acercan a la gente sin saber sobre su estatus migratorio y le piden su identificación aleatoriamente. Víctor Hugo Rodríguez tiene la historia. Se llevaron a mi papá. Como cada mañana, Marcela Rivera le preparó el desayuno a su esposo Carlos Andrés. Se despidieron sin imaginar que al salir al trabajo, Carlos sería interceptado por agentes de inmigración. La otra persona iba buscando. Y como encontraron a mi esposo, a él se lo llevaron. Marcela y sus 5 hijos están viviendo una terrible pesadilla y han quedado desamparados, ya que Carlos Andrés es el proveedor de este hogar. Es una injusticia lo que están haciendo con mi esposo porque él no es un criminal. Y así como Carlos, que fue detenido en el estacionamiento de la unidad habitacional donde vivía junto a su familia, son decenas de personas que sin tener antecedentes acaban en custodia de ICE y en muchos casos terminan siendo expulsados del país. El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos indicó que de los más de 143,000 inmigrantes indocumentados detenidos durante el año fiscal 2017, el 11% no tenían antecedentes penales.
Activistas de la organización Fiel en Houston aseguran estar viendo un patrón por parte de ICE para detener a inmigrantes indocumentados. Según ellos, los agentes llegan a barrios hispanos y luego se acercan a un individuo para preguntarle por otra persona. En ese momento le preguntan sobre su estatus migratorio. No hay manera de saber si él tiene una orden de protección previa o qué problemas había tenido con inmigración en el pasado. A Juan Rodríguez lo detuvieron manejando al trabajo. ¿Te confundieron con otra persona? Supuestamente. Fue una confusión que lo privó de su libertad durante varias horas y corría el riesgo de ser separado de los 3 pequeños que dependen de él. Yo soy padre y madre para ellos. Él fue procesado y luego dejado en libertad. María espera que su esposo corra con la misma suerte. Dios es grande y Él nos va a ayudar a salir adelante. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Un preso del penal de Rikers Island de Nueva York golpeó en la cara a un guardia de seguridad y lo hizo con tal violencia que lo aventó al piso. Ahí lo ve. Le rompió la espina dorsal a la altura del cuello por la fuerza del puñetazo. Todo quedó captado por una cámara de seguridad. Una banda organizada dentro de la cárcel planeó este enfrentamiento. 5 miembros intervinieron en la pelea. El Gran Cañón se vistió hoy de luto por el accidente de un helicóptero con turistas británicos. 3 de los ocupantes murieron, los otros 4 resultaron heridos, algunos de ellos están graves. Otros turistas que visitaban el cañón pudieron grabar este momento en que ocurrió la tragedia. Y nos vamos a México. Ahí el ambiente político se encendió en el cierre de la precampaña electoral. Todo por la declaración de un dirigente del partido gobernante del PRI que utilizó un término polémico, por decirlo menos, para menospreciar a sus rivales. Las repercusiones ya suenan en todo el país. Javier Vega tiene los detalles. Algunas palabras no se las lleva el viento, especialmente si vienen de un líder político. Así se expresó el sábado el dirigente del PRI durante un acto en Tabasco. Son los prietos, les vamos a demostrar, son prietos, pero ya no aprietan. En el lugar muchos aplaudieron la declaración, pero el adjetivo prieto se usa de forma despectiva en México para calificar a la gente de piel morena. La polémica que se generó en... Para este analista, son expresiones lamentables y preocupantes. No le ayuda desde luego a su candidato, crea una atmósfera en la campaña muy poco constructiva. Ante la lluvia de críticas, el dirigente ofreció en Twitter una sincera disculpa y se dijo orgulloso de su color de piel. Desde la oposición se ha pedido investigar estas expresiones que consideran como simplemente racistas. Pero esta declaración no ha sido la única. Los aspirantes no han reparado en adjetivos para descalificar a sus oponentes. Son pirurris, no tienen comunicación con la gente, no quieren al pueblo. Para Bravo Regidor, el intercambio de declaraciones resalta los defectos de los candidatos, mientras las propuestas no están claras. Esto es un síntoma del ánimo social, o sea, esta es una campaña en la que creo que el sentimiento predominante es el enojo. Y la guerra apenas inicia. Las campañas por la presidencia iniciarán formalmente a finales de marzo. En México, Javier Vega, Noticias Telemundo. Así la política en México. Y a propósito, por tercera vez, los ciudadanos de ese país que viven en el exterior van a poder votar. Actualmente hay un padrón de 500,000 de credenciales de elector. Isa Osorio nos explica el trámite para aquellos que estén interesados. Después de 30 años de vivir en Estados Unidos, Verónica votará el próximo 1 de julio por primera vez desde el exterior para elegir presidente en México. Pienso que serviría si lo tomaran en cuenta. Como ella, los mexicanos en el extranjero deberán solicitar la credencial de elector en los consulados correspondientes. Después, hay que registrarse en el siguiente sitio web para recibir la boleta electoral, a más tardar el 31 de marzo. Yo te quiero garantizar que estos datos no le quedan ni siquiera en el consulado. Para los interesados también pueden hacer este registro a través de su teléfono celular. Solo hay que descargar la aplicación y dar algunos datos, como el folio de la credencial de elector, su nombre, para poder recibir el paquete electoral en su domicilio. Si bien el trámite es sencillo, el escepticismo entre algunos mexicanos es muy grande, porque creen que su voto no mejorará los problemas en México. Lo hagas allá, lo hagas aquí, pase lo mismo siempre. Está podrido todo. Otros desconocen la oferta electoral. No sé, la verdad no sé quiénes son los que van a
para ser los candidatos, no. Y los más optimistas, como Verónica, sí creen que su voto pueda cambiar algo. Debería de haber más ayuda para las personas que necesitan. En la elección de 2012 votaron 40,000 mexicanos desde el exterior. Este año se espera que sean casi 200,000, una cifra que para la autoridad electoral sí podría influir en los resultados de la elección. El voto desde Estados Unidos creo que puede marcar la diferencia. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Los abogados estadounidenses de Joaquín El Chapo Guzmán podrían quedarse muy pronto sin su trabajo. Según el periódico El Universal, los familiares del capo decidieron no seguir pagando por su defensa. De acuerdo con este diario, quienes manejan las cuentas del ex capo consideran que es casi imposible ganar el juicio, por lo que prefieren destinar los fondos a proteger el cártel de Sinaloa. Y México, por tercer día consecutivo, rescató a más emigrantes que estaban siendo víctimas de tráfico humano. Las autoridades localizaron en Matamoros, junto a la frontera de Texas, a un total de 229 personas que estaban ocultas en diferentes viviendas a la espera de ser cruzadas a Estados Unidos. Muchas carecían de identificación y otras más tenían documentación que era falsa. Las 71 personas que iban a bordo de un avión ruso de pasajeros murieron al estrellarse esta aeronave poco después de despegar de Moscú. El avión era un Antonov de 148 de la compañía Saratov que había permanecido sin volar durante 2 años debido a la falta de piezas de repuesto. La investigación se centra en averiguar si este factor jugó algún papel en la tragedia. Thelma Aldana es la fiscal general de Guatemala. Durante su ejercicio del cargo, le tocó llevar a juicio por corrupción a quien la nombró, el entonces presidente Otto Pérez Molina. La lucha contra la corrupción ha sido una de sus principales batallas, la cual la ha llevado a ganar prestigio internacional. Rogelio Morataglie tiene el reporte. Thelma Aldana ha sido una figura clave en la lucha contra la corrupción en Guatemala, pero la fiscal general no se presentará para la reelección. Y afirmó en el programa Enfoque que por el momento no piensa en la posibilidad de buscar un cargo de elección popular. Después de que entregue el cargo a partir del 15 de mayo, 16 de mayo, tengo que ver cómo voy a organizar mi vida profesional. Pero en este momento estoy enfocada de manera responsable en la transición. Aldana deja el cargo, entre otras cosas, porque no considera al presidente Jimmy Morales un aliado en la lucha anticorrupción. Morales intentó expulsar sin éxito al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, quien acusó al mandatario de cometer delitos electorales. Pero para la fiscal, el apoyo de la CICIG ha sido fundamental. Es un mecanismo con el que he trabajado estos 4 años muy de la mano y que ha fortalecido las capacidades del Ministerio Público. Para muchos guatemaltecos, Thelma Aldana mostró independencia y transparencia cuando envió a la cárcel a Otto Pérez Molina, el presidente que le eligió para el cargo. Nunca imaginé que, producto de nuestras investigaciones, iba a encontrar al mismo presidente de la República de ese momento involucrado con esta estructura criminal de defraudación aduanera al país. A 3 meses de abandonar el Ministerio Público, se va conforme con su trabajo, sobre todo porque 2 situaciones jugaban en su contra: el hecho de buscar justicia y de hacerlo siendo mujer. Yo me siento orgullosa de ser mujer. Yo nunca me he detenido a pensar que soy mujer para hacer mi trabajo. Más bien pienso en la población guatemalteca, pienso en cumplir con las leyes del país y en acatar la Constitución Política de la República. Rogelio Morataglie, Noticias Telemundo. Recuerde que Telemundo está en línea. Puede seguirnos en noticiastelemundo.com, en Facebook, en Noticias Telemundo y Twitter, en nuestra cuenta @TelemundoNews. Hablemos de cine. La tercera entrega de la serie de películas 50 Shades se colocó en el tope de la taquilla estadounidense este fin de semana. 50 Shades Freed recaudó $38 millones. En segundo lugar, llegó la nueva versión de Peter Rabbit con $25 millones, mientras The 15 Seconds to Paris, la historia de cómo 3 hombres detuvieron un ataque en un tren, logró el tercer lugar con $13 millones.
Ahora bien, si usted nos está viendo en uno de los llamados televisión inteligente, es importante saber que estos aparatos podrían ser controlados por hackers, pero los expertos dicen que hay formas de protegerse. Rubén Pereira nos explica. Más de 168 millones de estadounidenses cuentan con un televisor inteligente, pero ese aparato que se conecta al Internet puede ser más inteligente de lo que usted se imagina. Según la revista Consumer Reports, no solo son capaces de enviar información de lo que los usuarios ven. No hacen lo suficiente para proteger la privacidad de los consumidores y son vulnerables a los piratas informáticos o hackers. Según el reporte, un hacker poco sofisticado puede cambiar los canales, subir o bajar el volumen, así como reproducir contenido ofensivo. Algo que sería una pesadilla para Noé Guevara, no solo en su negocio, sino en su casa, donde sus hijos disfrutan de sus programas favoritos. Yo les dejo las caricaturas mientras yo hago mis actividades. Imagínate que llegue y que estén viendo una cosa que no tienen que ver. Consumer Reports indica que los más vulnerables son los modelos fabricados por Samsung, TCL y otras marcas que utilizan la plataforma Roku. Hay que estar conscientes siempre que todo equipo que esté conectado a Internet tiene un cierto nivel de vulnerabilidad. Samsung reaccionó a lo expuesto en el reporte diciendo que proteger los datos del consumidor es una de nuestras principales prioridades. Antes de recopilar información de los consumidores, siempre solicitamos su consentimiento y hacemos todo lo posible para garantizar que los datos se manejen con sumo cuidado. La compañía TCL respondió algo similar y Roku aseguró que no hay ningún riesgo de seguridad, pero según expertos, lo mejor es prevenir. Pueden protegerse al restablecer los ajustes de fábrica del televisor. Puedes limitar la recopilación de datos, pero perderás funciones como conectar al Internet por el televisor. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y esta tarde nos llega la buena noticia de la liberación de la madre del pelotero venezolano de los Piratas de Pittsburgh, Elías Díaz. La mujer de 72 años había sido secuestrada a principios de semana en su domicilio en el estado de Zulia, en Venezuela. Hoy fue hallada abandonada en una carretera, pero viva, y esa es la buena noticia. Miguel Burbitz, ¿cómo estás? Sin duda una buena noticia. Gracias, Julio. Vamos con información deportiva. Jornada 6 del fútbol mexicano, la Liga MX. El Toluca venció al Monterrey, que jugó con 10 desde el minuto 19 por la expulsión de Avilés Hurtado. Por cierto, la reclamó este hombre, el turco Mohamed. Los goles rojos fueron obra de Alexis Canelo al 67 y Alexis Vega al 73. Jesús Molina descontaría al minuto 93. Toluca llegó así a 9 puntos y es séptimo de la tabla general. Los Diablos Rojos del Toluca. En Inglaterra, el Liverpool consiguió una victoria importantísima tras vencer 2-0 al Southampton con goles de Firmino y el egipcio Mohamed Salah, que llegó a 22 goles en la temporada. Gran campaña. Con este resultado, el Liverpool se puso a 2 puntos del segundo lugar. El Manchester United, que perdió hoy sorpresivamente 1-0 frente al Newcastle. El nuevo rostro de los Cavaliers de Cleveland es una realidad. Luego de que el jueves ficharan a George Hill, a Larry Nance Jr., a Jordan Clarkson y a Rodney Hood, ya que este día finalmente se presentaron todos y venciendo a los Celtics de Boston 121-99. El aporte de estos 4 fue de 49 puntos, así que nunca